Listo. Bueno, pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio, este conversatorio, con motivo de la importancia que reviste la realimentación en la práctica docente. Y hoy me acompañan, tengo el gusto que me acompañen tres colegas que pueden platicar con nosotros sobre estos temas derivados de su experiencia. Voy a presentar a Samuel Eloy Gutiérrez Barreto, que él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro y doctor en ciencias en el campo de estudio en educación, en ciencias de la salud y en gestión en políticas en salud respectivamente, ambos con mención honorífica del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la UNAM. Actualmente es académico de tiempo completo en el Departamento de Integración en Ciencias Médicas y responsable del programa institucional de tutoría en la Facultad de Medicina y es investigador nacional 1. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. La doctora Tania Vives, que también nos acompaña, es doctora en ciencias del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Maestra en comunicación y tecnología educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana y ha cursado varios diplomados y es responsable y corresponsable de un proyecto de identidad docente en la Facultad de Medicina. Es investigadora nacional nivel 1. Bienvenida, doctora Tania Vives. Y finalmente nos acompaña también Irian Mena. Irian Itzel Mena Gómez, que es profesora de la FENUNAM, es candidata a doctora en enfermería y responsable de proyectos educativos en enfermería. Bueno, pues sin más presentación, yo que coordino la mesa, soy Graciela González Juárez, profesora titular también de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Y les doy la más cordial bienvenida. Iniciaremos, si les parece. La mecánica será realizar alguna serie de preguntas y cada uno de ustedes irá tomando un turno para irlas tratando de acotar, digamos así. Al final haremos un cierre y, y una conclusión, si les parece. Entonces, si gustas, maestra Irien, por favor, adelante. Sí, muchas gracias y gracias por la invitación, gracias por este conversatorio, por estar presentes para compartir un poco de lo que es este tema tan importante en educación, que es la realimentación en educación. Y bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas, como bien lo mencionaba la maestra Graciela. Y en este caso me gustaría empezar contigo, Samuel. Preguntándote, vamos a empezar a empaparnos con el concepto, ¿no? Con los conceptos. Entonces, ¿qué diferencia habría entre retroalimentación y este término realimentación? Muchas gracias por la invitación. Eh, Me parece que siempre este término es polisémico y siempre cuesta trabajo como una definición, ¿no? A lo largo de los años, en estos cursos que he tenido el placer de ofrecer a diferentes docentes, siempre ha sido como el de, ¿y cómo lo utilizamos? Porque habitualmente se utiliza de forma indistinta, ¿no? Muchas veces yo siempre les recomiendo que usar realimentación como tal, porque se dice volver a alimentar, ¿no? Es decir, ya la experiencia que tú estás viviendo eh, te forma de algún modo, ¿no? Y cuando te realimentan, te vuelven a alimentar con esa misma experiencia como para mejorar ya sea cualquier situación educativa o de la vida misma que hayas vivido. En cambio, la retroalimentación, digamos, en su término de definición de la palabra misma, habla sobre hablar de lo pasado, pero no hacia el futuro, ¿no? Una vez tuve el placer de darle esta charla a una profesora de UCCH que daba justo lengua, ¿no? Y me decía, digamos que la frase específica de realimentación es como mucho mejor utilizarla porque justo esta parte de volver a alimentar parece que
cumple los términos de realimentación efectiva que vamos a ver más adelante seguro en este conversatorio y que creo que incluso hace mejor pareja al término de feedback, que pareciera que es el término en inglés, ¿no? Que se utiliza para realimentación. Entonces, más allá de darles una definición del libro, yo los invito a utilizar la palabra realimentación cuando hablemos de esto, pues el objetivo de la realimentación misma para cerrar el ciclo pedagógico es crecer y formar a las personas que están tomando o que están ofreciendo esta realimentación. Muchas gracias. Sí, justo esa parte de el término, las palabras y cuando nos ponemos a analizar ahí desde la palabra, pudieran llevarnos a este elemento. Pero muchas gracias por esa parte que tú mencionas sobre, les sugiero utilizar este porque va más acorde en este caso a lo educativo, ¿no? Y esa evaluación que construye, ¿no? Eh, formativa, que nos va ayudando justo a formar a los estudiantes. Muchas gracias. Y bueno, vamos aquí con la doctora Tania. Yo le preguntaría, en el contexto, por ejemplo, de simulación clínica, ah, no, perdóneme. ¿Cómo definiría esa parte, ahorita ya lo empezó a mencionar Samuel, de realimentación efectiva, añadiéndole ese adjetivo, ¿no? ¿Cómo podría ser la diferencia entre una realimentación y la realimentación efectiva? Bien, sí, quisiera retomar lo que dijo el doctor Samuel en torno a que es un proceso, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la realimentación no son eventos ni situaciones partidas ni diferenciadas, o sea, son diferenciadas, pero son dentro de un mismo proceso, es procesual. Eh, en es- Me gustaría como hablar de, dar un breve contexto de dónde se da la realimentación, ¿no? Pues se da justamente en este proceso que es el de enseñar, aprender y evaluar también, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, un principio constructivista del aprendizaje, el aprender es a través de la interacción con otros, ¿no? Es un proceso social y justamente es esa interacción con el otro o con los otros en donde se da la realimentación. Tú me preguntabas, Irian, ¿cuál sería como la retroalimentación efectiva? Creo que hay varios elementos para que la realimentación sea efectiva, pero me gustaría señalar uno que es muy importante, es que sea oportuna. ¿No? Que no sea un acto que viene trayendo información de hace mucho tiempo o de cierto tiempo, sino lo efectivo es que sea realmente oportuna, ¿no? Y algo que es fundamental es que se dé de una manera positiva, o sea, que también se connote lo positivo y no nada más se enfoque en el error, que al ratito platicaremos justamente sobre esa parte del error, que también es como toda una posibilidad de cambio, ¿no? Y que se hable también de las oportunidades de mejora al cambio. Creo que esos son tres elementos fundamentales para que la realimentación sea efectiva y también pues que ofrezca también la posibilidad de que la persona, los estudiantes, los tutorados tengan este proceso de introspección y las bases para corregir errores. O sea, no nada más enfocarse en ese momento en la realimentación, sino que sea un aprendizaje también de pensar en uno mismo cómo está haciendo las cosas, cómo las puede mejorar, ¿no? Creo que ese es un elemento también muy importante. Eh, Algo que es fundamental y que seguramente lo veremos y Samuel seguramente también lo mencionará, es que sea un proceso comunicativo abierto. O sea, el cómo decimos las cosas es fundamental. Las palabras sí cuentan, ¿no? Entonces, algo que también es fundamental para que sea efectiva es que sea un proceso de comunicativo abierto y con una comunicación respetuosa, una comunicación asertiva y una comunicación abierta. Creo que mencionaría como estos elementos eh, para así de base la cual podemos hablar de que se pueda hacer una realimentación efectiva. Todos muy importantes y cada uno incluso nos podríamos llevar como más tiempo en el análisis, ¿no? Que sea oportuno, ¿no? Que favorezca la introspección,
que la comunicación sea asertiva, ¿no? Y que sea positiva, ¿no? Así y que propicie un cambio. Entonces, sería como los elementos, ¿no? De esa realimentación efectiva debe de cumplir con esos criterios y mucho empieza justo desde la base en la comunicación, ¿no? Con la otra persona, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ya metiéndonos un poco, por ejemplo, a las estrategias didácticas justo en áreas de la salud, por ejemplo, una de las estrategias que se utiliza mucho y se ha comprobado que es efectiva tanto para estudiantes como para garantizar la seguridad del paciente a futuro es la simulación clínica. Y dentro de la simulación clínica se habla también de algunas estrategias de realimentación, por ejemplo, recuerdo en escenarios simulados el debriefing, ¿no? Entonces, si habláramos específicamente de este contexto de simulación clínica, ¿esta realimentación tiene alguna diferencia o cómo se distingue o se hace particular, estimado Samuel, en esa estrategia? Excelente pregunta. Creo que una cuestión es la simulación utiliza el debriefing como estrategia de realimentación, ¿no? Y el debriefing, como bien mencionas, utiliza diferentes modelos de realimentación, pero para llamarlo debriefing, lo que hace es poner dos cosas extras, ¿no? La primera cosa va antes del modelo de realimentación y es asegurarnos de esta seguridad psicológica, ¿no? Es decir, la simulación vive un evento de aprendizaje, puede ser estresante o no, ¿no? Y lo primero que trata de hacer es decir, vamos a platicar sobre lo sucedido, ¿no? Y estamos en un entorno seguro, ¿no? Entonces, en esa idea, esta transferencia del aprendizaje hace que sea a través de juicios, pero juicios de la acción, de juicio clínico, ¿no? Entonces, después se utiliza ya algún modelo de realimentación. Aquí en la Facultad de Medicina utilizamos mucho el Pendleton o Sharp, que son modelos de realimentación ya más estructurados. Y al final lo que trata de hacer el debriefing es como, ¿qué te llevas a casa con el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, a través de una serie de reflexión con el estudiante, con ese fundamento pedagógico, justo busca cómo modificar su actuar, ya no en el desempeño clínico tal cual, ¿no? O sea, en el aprendizaje in situ tal cual. Entonces, la gran diferencia en la simulación de la realimentación, solo para redondear la pregunta, es utiliza el debriefing y utiliza dos elementos más para que la realimentación realmente sea efectiva con los elementos que la doctora Tania acaba de mencionar, ¿no? Fíjate que qué importante, Samuel, que mencionas eso, si me permite, Sirian, porque entonces, ¿qué papel juega la preparación emocional del estudiante y del docente, si tiene que haber una, para la realimentación, ¿no? Durante actividades simuladas. Qué bueno que lo mencionas. La verdad es que es súper relevante, ¿no? Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y lo traigo otra vez a colación. Imagínense que ustedes vienen manejando y chocan y yo les voy a realimentar y les digo, no, a ver, mira, tienes que meter el clutch antes del freno por esto. La verdad es que en ese momento estás asustado, enojado, preocupado, tienes toda una serie de emociones encima de ti y no te puedes realimentar. Entonces, la preparación emocional, yo puedo decir, es el factor más crítico antes de la realimentación. Entonces, es una de las cosas que yo creo que se aborda en la emoción, es primero abre la puerta para que el estudiante o la persona que está siendo realimentada sea receptiva, ¿no? Entonces, lo primero que yo les digo en esta parte de la seguridad psicológica en simulaciones, ya pasamos, ya sabíamos que nos íbamos a realimentar, ¿no? Este es un entorno seguro, esto es Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en esta realimentación se queda aquí, ¿no? Y no va a salir a ningún otro lugar. Y además vamos a hablar sobre un contrato de confidencialidad
y jamás vamos a hablar de cómo le fue en el desempeño a las personas que no vivieron esta simulación, ¿no? Y después ya empezamos ya la fase de reacciones, ¿no? A ver cómo se sienten, ¿no? Entonces, esta primera fase sí habla como quitando los supuestos del estudiante y ya la segunda fase ya habla sobre la reacción del estudiante y entonces ya empezamos a abrir emociones, ¿no? Yo me siento así, estoy así, me siento estresado, cansado, asustado, feliz, lo que sea que sientan ellos. Y aquí la función de la persona facilitadora, que nosotros usamos ese término en simulación, el reto es cerrar esa emoción. Entonces, porque a veces cuando está muy, muy abierta, es muy complejo. Entonces, si lo intentan hacer, eh, sí les sugiero, si no se sienten muy aptos para cerrar la emoción, si quieren, trátenlas de forma superficial, ¿no? O pidan ayuda, ¿no? Pero si se sienten ya, como un poco más competentes en esta forma de cerrar emociones, háganlo, por favor, cierren la emoción, porque es una fase fundamental para librar esta tensión emocional y poder pasar justo a la fase cognitiva de la realimentación propiamente. Pues fíjate que eso que menciona Samuel es bien importante porque entonces no podríamos pasar al aprendizaje comprometido cognitivamente si tenemos un tema con las emociones por el componente emocional que reviste la cognición. Qué importante. Bueno, pues yo le voy a dar la palabra ahora a Irian. Muchas gracias. Sí, me quedé pensando en esta parte de las emociones, de esos escenarios de simulación donde tal vez no era la intención, pero finalmente de repente el alumno empieza a llorar y tú, pero ¿qué pasó aquí, no? Tal vez sea porque siente frustración de que no pudo, no tuvo el desempeño que él esperaba, de que sabía todo acá, pero no lo pudo reflejar, o tal vez se asociaba a algún contexto personal, o entonces implica muchos factores por lo cual puedes desatar emociones en los estudiantes y sobre todo en los de ciencias de la salud que tienen que estar como en situaciones complejas de otros, ¿no? Muchas gracias por esa parte. Y bueno, Samuel, mencionabas, por ejemplo, los modelos, ¿no? Ya te pediría de favor después si nos puedes hacer llegar, sé que hay alguna bibliografía, por ejemplo, del modelo Pendleton. Y para que los profesores que están viendo este conversatorio después puedan profundizar y decir, bueno, ¿cómo hago una realimentación? Ya dijeron ahí que hay modelos y esos modelos generalmente tienen como los pasos, las preguntas, las fases. Entonces, para que ellos después profundicen un poco más en esta parte, te lo agradecería mucho. Y bueno, doctora Tania, vamos a la siguiente pregunta. Eh, Usted hablaba, por ejemplo, de estas características de la realimentación efectiva, ¿no? Y dentro de ello, ¿cómo puedo, como docente, equilibrar esa realimentación efectiva desde una perspectiva crítica, constructivista, ¿no? Con el reconocimiento de logros para fomentar el aprendizaje sin resistencia, porque muchas veces, pese a que lo intentamos hacer tal vez desde esa perspectiva, hay resistencia, ¿no? De parte del estudiante o hasta del mismo profesor. Sí, creo que vivimos en realidad como una cultura donde nos cuesta trabajo la evaluación y la realimentación en general. Eh, y aquí un poco era lo que comentaba al principio, la forma de comunicar es fundamental. La manera como, o sea, la realimentación es un acto, ¿no? Es un acto comunicativo, a final de cuentas, ¿no? Y es un acto comunicativo que tiene ciertas características para que realmente pueda ser recibido y abierto por el otro. Las palabras, como decía, cuentan. La forma de hacerlo, no nada más desde el discurso que tiene la persona que va a realimentar, sino también toda la actitud, es fundamental para que se abra este como sistema comunicativo para que se pueda dar cuenta ahí el proceso de realimentación. Aquí me gustaría también hablar como de la concepción que tenemos del error, porque muchas veces cuando hablamos de reelementar, de evaluar, la verdad que nos enfocamos mucho en a ver dónde está lo malo, ¿no? ¿Dónde está el error, ¿no? Me gusta mucho Jean-Pierre Astolfi, que trabaja con niños, pero bueno, al final de cuentas es algo que nos pasa a todos, que habla mucho del error como esa enorme posibilidad de cambio y de crecimiento y de aprendizaje. La verdad es que erramos todo el tiempo, ¿no?
pero hemos crecido, por lo menos en mi generación, seguramente también posteriores generaciones, con la concepción del error como si fuera algo que nos angustia, ¿no? Que nos da estrés y tiene como hasta un estatus como de falta, como de pecado, con todas las connotaciones moralizantes que queramos darle o no, pero nos cuesta como mucho trabajo esa parte y justamente la realimentación trabaja con esa enorme potencialidad que es el error. El error como la posibilidad de cambio y de aprendizaje, ¿no? N- El error no lo podemos evitar, o sea, siempre vamos a estar errando. Claro, en las ciencias de la salud lo que hay errores que pueden ser fatales, ¿no? Claro que lo que buscamos es que no se tengan errores, pero durante un proceso de formación siempre van a estar ahí presentes. Yo creo que ahí es importante esa concepción que tenemos del error, poderla convertir en una posibilidad de cambio y de mejora. No, no sé si respondí más o menos la pregunta. Sí, muchas gracias por esa parte. Hay mucha razón de esa percepción que se tiene del error, ¿no? Y justo se espera, por ejemplo, en el caso de la simulación, que se cometa el error y casi casi a propósito, ¿no? Para evitar que se cometa en un escenario real, ¿no? Y de ese error, durante los escenarios de simulación, las prácticas, los laboratorios, ¿no? De habilidades, se pretende justo eso para ir disminuyendo este error ya en escenarios reales, ¿no? Pero ahí, si desde la concepción de la simulación o del laboratorio se tiene una realimentación errada, entonces no vamos a estar sembrando como un buen aprendizaje, sino tal vez temor hacia ese temor o incluso negación hacia determinado procedimiento o acto, ¿no? Entonces, efectivamente es cambiar la visión, ¿no? No verlo desde un aspecto negativo, sino como un punto de partida para el cambio y el aprendizaje. Muchas gracias. Yo quisiera comentar algo ahí, Irian, si me lo permites. Me quedé pensando en el tema del error, porque fíjense, la razón de este conversatorio tiene en mucho el sentido de que la FENO está armando una estrategia para que los docentes podamos resignificar nuestra docencia. Entonces, qué importante es romper a lo mejor algunas creencias. No sé si hay algunos modelos o marcos teóricos que nos han acompañado como para ir avanzando hacia esta mirada un poco más constructiva, entiendo, de lo que entendemos cuando hablamos de manejar el error. Y digo esto porque es bien importante, porque a veces en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la emoción queda obnubilada, pues, ¿no? O en un segundo plano. Y la realimentación que se da a veces enfatiza un error y una realimentación, porque creo que las dos cosas se pueden conectar aquí, que no siempre es en pro del aprendizaje o del desarrollo de una competencia en el estudiante. Entonces, en este punto, quisiera preguntarles qué modelos o marcos o teóricos consideran más útiles para estructurar la realimentación en simulación. Podríamos empezar con Samuel, pero podría empezar Tania, quien guste de los dos, para ir equilibrando también la participación. Adelante, por favor. Samuel. ¿Quieres Mm, empieza también? Sí. Bueno, ujú, yo me voy a poner con el sesgo de la parte de la simulación. Eh, el modelo que nosotros utilizamos acá en la Facultad de Medicina es el de briefing con buen juicio. Es ujú, decir, este marco teórico busca los modelos mentales de la persona que está llevando a cabo la situación educativa. Entonces, primero busca en esta fase la reacción o la emoción, ¿no? Que estábamos platicando, pero la segunda fase que creo que es fundamental ahorita es el análisis. Y en ujú, este análisis utiliza la curiosidad. Entonces, si yo pudiera poner un ejemplo, yo les digo a los profesores, hagamos una realimentación compleja. Es ujú, decir, tú de profesor realimentas a actuar docente de otro profesor que tienen 20 años dando clase, ¿no? Y entonces les digo, es bien difícil. ¿Cómo le dices a alguien que es catedrático de hace mucho tiempo? Con curiosidad, yo les dije.
Tú estás realimentando la acción de esa persona, estás buscando por qué lo hace así. No estás evaluando a la persona, ¿no? No le estás diciendo por qué usas lentes, por qué no usas lentes, etcétera. Le estás diciendo, yo vi que hiciste tal cosa. ¿Por qué lo haces así? ¿No? Sin ningún juicio, no tiene ningún adjetivo. No dijo, yo vi que hiciste mal tal cosa, ¿no? Sino más bien con una curiosidad para comprender por qué toma cierta decisión, por qué hace esto, cuál cree que sea el impacto, ¿no? Y una vez que empiezan a salir esas cosas, yo siempre les digo, tomen nota, ¿no? Yo aquí tengo mi lápiz, ¿no? Tomen nota de qué están hablando, porque al final, en la última parte de este debriefing de buen juicio, hay que hacer un resumen. Yo les digo, de toda esta plática reflexiva nos tenemos que llevar a algo. Y si con una cosa que ustedes cambien mañana ya la hicimos, ¿no? Porque entonces si alguien nos ayuda a platicar con nosotros y a hacernos reflexionar, ¿por qué estamos haciéndolo así? ¿No? Entonces mi práctica docente de hace 10 años, que yo la hago exactamente igual que hace 10 años, pues ya entonces me pueden realimentar. Entonces, el equilibrio, diría yo, en este modelo es que sea con curiosidad, que sea hacia el actuar y no hacia la persona. Y ese marco teórico, en búsqueda de marcos mentales, creo que me encanta y nos ha funcionado. Entonces le dejo otro marco a la doctora Tania. Ya tenemos mucha tarea. Sí, quisiera señalar algo que, más bien subrayar lo que dijo doctor Samuel en este sentido. Eh, este debriefing con buen juicio y que tiene que ver, que se sustenta mucho en la curiosidad, eh, me resonó mucho esta parte de la importancia de tomar en cuenta el contexto, ¿no? Como bien dijo, diferente si yo voy a realimentar a mi estudiante, ¿no? De primer año, a si voy a realimentar a un profesor que está dando su clase, ¿no? A realimentar tal vez a un residente, ¿no? Y eso es, al final de cuentas, tiene que ver con una cuestión de arte en la comunicación y contextualizar cualquier acto pedagógico es fundamental, ¿no? No son, lo entiendo ahora, recetas de cocina los modelos. O sea, si bien pueden tener pasos, hay unos pasos mucho más estructurados, otros un poco más flexibles, a final de cuentas ahí hay un arte que tiene que ver con comunicar al otro, ¿no? Estar en relación con el otro y ser un acompañamiento desde, en este caso, por ejemplo, la curiosidad, también la generosidad, ¿no? Ser generoso en este sentido y poder compartir. Yo creo, yo subrayaría como esos puntos que son importantes en cualquier modelo. Fíjate que es muy importante eso que dices, doctora Tania, porque yo pensaba en este tema del error, volvemos a pensar en el error, pero el error no es una constante. El error varía, evoluciona, puede cambiar. Digamos que conforme vamos nosotros aprendiendo a atender ese error, posiblemente en otro momento crítico de la práctica, resurge nuevamente y entonces el profesor tiene que estar como muy atento, ¿no? De decir, a ver, ¿hasta dónde este error que ya se convirtió en un acierto, ¿no? Ese ya queda, pero el alumno sigue teniendo algunas otras formas erradas, digamos, ¿no? Por alguna ausencia en el proceso o en el conocimiento. Y entonces, ¿cómo vamos haciendo esta realimentación de errores de manera un poco más evolutiva? ¿Qué papel juega ahí la realimentación efectiva y positiva, doctora Tania? Creo que en este sentido, Graciela, me hiciste Ujú. pensar que la realimentación, además de manera muy puntual señalar qué cosas se hacen bien o qué procedimientos, qué acciones se hacen bien y cuáles no se hacen bien y cómo subsanarlas, cómo mejorarlas, eh, eh, creo que lo fundamental es que la realimentación nos enseñe
a aprender a reflexionar sobre nuestros errores, porque no siempre estará al lado nuestro tutor, nuestro guía, nuestro realimentador al lado de nosotros, ¿no? Y entonces, si nosotros podemos aprender a integrar, a interiorizar esa voz que nos puede decir, ah, mira, aquí, ¿no? Las cosas no las estás haciendo bien, las puedes hacer mejor, eso es fundamental. Si bien siempre otros ojos verán mejores cosas de lo que nosotros hacemos, pero sí hay posibilidad obviamente en este proceso, en este maravilloso proceso de comunicación y de realimentar, que uno vaya introyectando, incorporando hasta desde esta cuestión corpórea, ¿no? La posibilidad de pensar lo que nosotros hacemos y cómo lo estamos haciendo. Yo creo que eso es fundamental, Graciela. Me haces pensar, Tania, en que esto es un llamado a la metacognición del estudiante, una invitación a la autorregulación del estudiante. Y entonces la realimentación tiene una conexión directa con la misma responsabilidad del aprendiz sobre sus competencias, ¿no? Y sus compromisos. Muy bien, le doy la voz a Irian. Muchas gracias. Ahora a mí me hicieron pensar en el otro lado de la moneda. Por ejemplo, hablamos mucho ahorita del estudiante, ¿no? Y de esa metacognición y que está reflexionando continuamente su práctica o al menos hacer lo que esperamos con esa alimentación continua, ¿no? Que después él pueda reflexionar solo, ¿no? Y empezar a identificar esos aciertos, esos errores, ¿no? Esas áreas de oportunidad. Pero en este sentido me gustaría cambiar un poco el tenor y ver hacia el docente, porque se hablaba un poco de si estamos inmersos en una cultura donde tal vez la realimentación pueda ser algo asociado al error, ¿no? Entonces muchas veces incluso hemos escuchado que se dan realimentaciones no tan positivas como la característica que mencionaba la doctora Tania. Y entonces es aquí donde el docente requerirá eh, ahora él reflexionar sobre esa práctica docente y la realimentación que está dando, ¿no? Y entonces hacer ese mismo ejercicio de metacognición y de reflexión de esos y errores, aciertos en la práctica docente de realimentación. Entonces tendría que ir moldeando como esa parte para aprender a realimentar de forma efectiva, ¿no? Con todos los elementos que ahorita mencionaba la doctora Tania. Y esta pregunta pues va para los dos en ese sentido, ¿no? ¿Qué estrategias recomiendan de capacitación para los docentes en estas habilidades de realimentación efectiva para promover justo ese pensamiento crítico y la autorreflexión del estudiante y también del profesor, ¿no? En ese sentido. Entonces, empezamos con Samuel y después nos vamos con Tania. Muchas gracias. Sí, híjole, pensé en un montón, pero quiero centrarme en dos para no robarle a la doctora Tania alguna, ¿no? La primera es escucha activa. O sea, me parece que es fundamental para que el docente a veces tiene su propio objetivo en la mente y dice, yo en esta observación de desempeño, tengo el foco en esta cosa, ¿no? Pero el estudiante tiene el foco en otro lado. Y entonces el estudiante empieza a reflexionar sobre su actuar y empieza a reflexionar sobre otra cosa. Y entonces cada uno está en su propio tema, ¿no? Me parece entonces que la escucha activa hace contestar lo que estamos preguntando y que todos estemos en un mismo tema, ¿no? Eso me parece fundamental. Y la segunda cosa, quiero regresar a lo de la seguridad psicológica. La seguridad psicológica me parece que es otra cosa que el docente tendría que aprender a controlar. Tanto él mismo, porque a veces nosotros también decimos, no puede ser que le tome la glucosa así, ¿no? Lo acabamos de ver y uno se enoja porque dice, me tomó 20 minutos explicárselos para que lo hagan al revés, no sé. Y entonces el docente también entra en esta fase de reacción, emoción fuerte, ¿no? Entonces me parece que la seguridad psicológica es responsabilidad de todos en los contratos de confidencialidad, en el contrato de ficción de la simulación, etcétera. Entonces, si yo les dijera que practiquen en en la parte básica de la realimentación, yo les diría, uno, a escuchar, ¿no?
Y dos, a mantener la seguridad psicológica. Inténtenlo, por favor, y reflexionen antes de aplicar cualquier modelo. Reflexionenlo tantito, les prometo que les va a cambiar incluso la vida, ¿no? Así literalmente hablando. Entonces, no sé, Tani, ¿qué otras cosas crees que deban de practicar? Ya, bueno, creo que eso es fundamental, Samuel, ¿no? Eh, Y creo que algo importante, y creo que iba también en relación a la pregunta que nos hizo Irian de cómo formar, ¿no? O cómo capacitar, cómo formar a los docentes para, ¿no? Poder hacer una adecuada realimentación. Yo pensaría primero en dos elementos. Uno, trabajar con ellos en la concepción de la realimentación, ¿no? Eso sería importantísimo. Yo, bueno, recuerdo ahorita que estaba justamente leyendo sobre este tema cuando era niña, pasaba yo mis cuadernos, yo eso que iba en una escuela activa, ¿no? Pasaba así mis cuadernos y nada más decía, uy, ¿en qué momento voy a ver el tache en rojo, ¿no? Así con un buen crayón rojo, donde me van a señalar el error, ¿no? Donde dice, está mal. Entonces yo pasaba así, ¿no? Mi cuaderno, a ver en qué momento me lo encontraba, ¿no? Como temor al fallo, al error, ¿no? Y eso es con lo que, por lo menos en mi generación y muchas generaciones antes y después, crecimos, ¿no? Entonces traemos, la verdad, una concepción de la realimentación que a veces nos resbalamos y pensamos en que primero lo que tengo que observar en la evaluación y en la realimentación es el error, ¿no? Y de ahí yo creo que es importantísimo trabajar en esa parte, porque si no trabajamos en esa concepción que se tiene, como dice el doctor Samuel, como dice Samuel, va a ser muy difícil poder escuchar activamente como él comentaba, va a ser también muy difícil poder abrazar esta dimensión afectiva que Samuel muy bien comenta que es fundamental para poder abrir ese espacio de realimentación positiva, ¿no? Creo que señalaría esa parte. También, y eso creo que también Sammy, Samuel y yo, Sammy, ya te estoy diciendo Sammy, lo vivimos cuando trabajamos también la parte de formación docente. Uno no puede formar a un docente para trabajar en competencias si él nunca ha aprendido por competencias, ¿no? Creo yo. No sé, Samuel, en esto eres mucho más experto que yo en cuanto a la realimentación. ¿Cómo podemos pedirle a un profesor, ¿no? Que realimente de manera positiva, efectiva, si él no lo ha sido, si él no lo ha vivido, ¿no? En carne propia. Entonces, en ese sentido, creo que eh, formar o capacitar a los docentes, a los tutores, para llevar a cabo la realimentación, hay que trabajar justamente desde ese lugar, ¿no? O sea, ponernos, ¿no? Ponerlas en los zapatos de haber sido realimentado de una manera positiva para poder conocer, y yo sigo diciendo, incorporar desde lo corpóreo una realimentación positiva, ¿no? También, bueno, Samuel comentó algunas características importantes del docente para realizar esta realimentación. No sé si al ratito las podemos conversar, pero bueno, en este sentido, sumaría esto con lo que dijo Samuel. Muchas gracias. De ahí tal vez la importancia incluso de reconocer que a veces la docencia comienza a ejercer con el ejemplo que tuvimos de nuestros propios docentes. Y entonces, si vamos en ese tenor, ¿no? Este ejemplo que tú mencionaste de los taches en la libreta, ¿no? Por ejemplo, de cómo nos enseñaron a hacer las cosas y enfocarnos en el error consciente o inconscientemente, entonces el estilo de enseñanza se va replicando hasta que no llega un momento de, hey, aquí, tenemos que hacer un cambio, ¿no? Y entonces, y el cambio, dicen por ahí, la palabra, ¿no? Menciona, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ahí es importante ese elemento, ¿no? Y doctora Graciela, adelante. Sí, yo quería preguntar entonces, ¿cuál es el perfil de docente? ¿Qué características debe tener un docente? Porque me llama mucho la atención lo que dice Tania. Eh, un docente debió haber sido formado por competencias para poder hacer esta realimentación efectiva y tener esa apuesta, ¿no? Si voy a formar una competencia en mi alumno, en mi profesor. Pero, ¿qué características tiene un docente? Porque se han formado médicos, se han formado enfermeros y se han formado psicólogos, aunque no había modelos por competencias. Y la realimentación ha estado, la retroalimentación tal vez, más bien dicha, ha estado ahí. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo tenemos que prepararnos para considerar un perfil para brindar realimentación efectiva?
Tania. Sí, bueno, creo que algunos elementos ya los comentó el doctor Samuel, pero creo que algo que es importantísimo es un docente que tenga la posibilidad de cambio, ¿no? Si es justo lo que buscamos en nuestros alumnos, es algo fundamental para poder realimentar, ¿no? Bien lo decía Samuel, saber escuchar, no, con lo que hemos dicho, no concentrarse en los elementos negativos, darse el tiempo. Yo sé que especialmente en el área de la salud, los tiempos, los médicos, las enfermeras, bueno, andan corriendo todo el tiempo y con urgencias, emergencias y muchas cosas. Sé que es difícil en ese sentido, pero de una u otra manera hay que buscar el tiempo para hacerlo, porque si no, sin tiempo no hay posibilidad ¿no? Saber escuchar, como dijo Samuel, y, y tener la apertura de desarrollar sus habilidades de comunicación, ¿no? Con ellas no nacemos, nos vamos desarrollando, las vamos aprendiendo. Entonces, creo que los elementos así como centrales es, resumo, esta posibilidad de cambio, de reconocer que las cosas las puede hacer mejor y la posibilidad de mejorar siempre las habilidades de comunicación. Claro, empezar con esta idea de que el docente no lo sabe todo, no lo puede resolver todo, y para eso se co-construye también en el aula, ¿no? Están varios actores educativos, el docente es muy importante, pero están los propios recursos, estrategias, los alumnos, ¿no? La comunidad, como para ir fortaleciendo estas competencias, que son competencias transversales al final del día, con las que el profesor, digamos, ha venido, que el profesor ha venido desarrollando a través del tiempo y que se pueden fortalecer mediante la docencia, ¿no? Ciertamente. Muchas gracias, Tania. Irian, ¿quieres hacer la siguiente pregunta? Sí, estábamos hablando, por ejemplo, hace ratito sobre la simulación y estos espacios, por ejemplo, el debriefing, ¿no? Que generalmente es al final de un momento, de una experiencia simulada que se vivió, ¿no? Y generalmente esta parte de realimentación la dejamos como para el final del momento didáctico, ¿no? De la planeación didáctica. Entonces, son dos preguntas en una. Ahí, ¿cómo podemos incorporar esa realimentación de forma continua y no esperarnos hasta el final, ¿no? Y cómo hacerlo también en el aula, en espacios tal vez más teóricos, ¿no? Donde también puede haber elementos o estrategias como el ABP o casos clínicos que pues, se pueden implementar en el aula, pero ya es un poco más teórico que un laboratorio, un escenario de simulación, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacemos esos elementos, Amal? ¿Cómo nos sugieres que pudiéramos incorporar la realimentación en esos dos aspectos? Difícil pregunta, la verdad. Pero yo siempre la verdad es que no lo he intentado, tengo ganas de hacer como un estudio al respecto, pero yo siempre se los vendo como si funcionara, la verdad. La primera cosa que yo les digo es, primero que nada, sensibilicen al estudiantado, ¿no? Entonces es lo que decía la doctora Tania, es cambiemos este chip, ¿no? Todos de ya no nos van a aventar el borrador, ustedes tranquilos, ¿no? Y vamos a realimentarnos entre todos. Entonces lo primero que yo haría en el aula es, eh, la realimentación no es punitiva, vamos a platicar entre todos, ¿no? La primera cosa que podría intentar si tengo una seguridad psicológica y un ambiente adecuado es la realimentación entre pares, ¿no? Es decir, a ti te va a tocar hacerlo, ¿no? Inténtalo y me encantaba mucho una psiquiatra que tomó curso con nosotros y decía, desde la empatía, tú escuchas las cosas mejor, ¿no? Entonces, cuando es entre pares, entonces se escuchan muy bien, ¿no? Pues por supuesto, a veces hay que supervisarla, hay que entrenarlos. Yo les daría un modelo a seguir y realimentación entre pares. La segunda cosa que se podría hacer, si es que el profesor es sabido y tiene mucha energía de hacerlo, son los diarios de práctica reflexiva. Este de pedir a los estudiantes que hagan un diario que digan por qué, regresando a mi ejemplo, ¿por qué tomé la glucosa capilar de esa forma, no? No es porque no le haya hecho caso
al profesor o profesora, sino a mí me sonaba más lógico por esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces justo realimentar sobre ese pensamiento reflexivo en un portafolio docente, por ejemplo. Y la última sería hacer ejercicios de microrealimentación. Quizás no con un modelo de sándwich, ¿no? Pero sí que el profesor esté habituado a decirle al estudiante, mira, yo vi esto, ¿por qué lo hiciste así, no? Antes de decirle como de, no, no lo hiciste bien, no aquello, no el otro, sino que el profesor tenga una auténtica curiosidad de saber por qué lo están haciendo así. Entonces, con esas tres estrategias pueden o no funcionar, pero lo más relevante es hacer lo previo que les dije. Rompan el supuesto, cambien el ambiente y mantengan esa seguridad dentro del aula, en la parte teórica, en la parte clínica, en donde sea. Pero si no lo hacen, no va a funcionar, porque el primero hay que suponer, no podemos suponer que todo el mundo queremos que nos realimenten. Entonces sería mi sugerencia, si alguien lo intente y después nos quiere platicar, por favor háganoslo saber. Pues fíjate que aprovechando que estás conversando ya en esta línea, Samuel, em, pensar en algún momento, en algún lugar, yo escuché, solo vamos a hablar de retroalimentación. En realidad, lo importante pareciera la evaluación, pero justo como estamos haciendo un zoom al proceso mismo de la evaluación formativa y dándole su lugar a la realimentación que merece, porque como dices, de otro modo, estaríamos un poco, pues, trabajando en un terreno poco fértil, ¿no? Entonces, yo que me dedico a la evaluación y escuchándote, pienso en qué indicadores, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo evaluar la calidad y el impacto de la realimentación en el desarrollo en el desarrollo profesional de los estudiantes? Y ahí sí, pues, a ver, ¿qué me quieres decir, Samuel? Muchas gracias. Eh, acá, acá yo lo pondría en dos evaluaciones, ¿no? La primera evaluación yo la pondría en cómo se da este proceso de realimentación, ¿no? Entonces, para eso hemos utilizado acá dos instrumentos, uno que es un acrónimo que se llama DIVEST, que es la percepción del estudiante sobre la realimentación. Y el otro que usamos mucho en simulación clínica es el DASH, que es un instrumento de evaluación de simulación clínica. En este hicimos un estudio por allá del 2022 acerca del uso de este instrumento desde varias perspectivas, porque este instrumento está planteado como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Es muy interesante cómo este efecto del novato experto evalúa la realimentación, pero lo más impactante de ese estudio fue en realidad que no fue tan difícil formarnos en realimentación. Pensábamos que necesitamos años y años para hablar como ellos, y no es cierto, los capacitamos en una semana, ¿no? Entonces, todo aquel que tenga curiosidad gracias a este conversatorio de formarse, lo invito a que lo haga. De verdad que pareciera complejo, pero hasta que uno no lo hace ya dice, ah, no estaba tan difícil, ¿no? Y la segunda parte de la evaluación es acerca del impacto en el cambio de comportamiento del estudiante gracias a la realimentación. Y ese estudio nos costó más trabajo, porque era comparar que un estudiante cómo se desempeña con realimentación y otro estudiante cómo se desempeña sin realimentación. Quiero decirles lo obvio, ¿no? Lo obvio es, por supuesto, que el estudiante que recibió realimentación cambió su comportamiento. Pero quiero decirles que lo más que cambió fue su actitud y comunicación. La realimentación realmente modifica el comportamiento en actitud y la comunicación. Aquella parte de habilidades mal llamadas blandas, ¿no? Son modificadas gracias a la realimentación.
Y lo demás no era necesario, ¿eh? La lista de cotejo de toma de glucosa, aprenden de memoria y no pasa nada. El problema es cómo cambias la actitud para que la tomen, ¿no? Y la realimentación sí funciona. Entonces, esta evaluación del impacto de la realimentación es muy compleja, pero sí funciona en la realidad. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Tal vez ese impacto pudiera verse un poco más de forma cualitativa, ¿no? Al inicio, hasta que no logremos como tal medirlo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir cerrando y me gustaría una última pregunta dirigida a la doctora Tania. Hace rato hablábamos como de esta importancia del contexto y cómo influye este en lo que es la realimentación. Y en ese sentido, y considerando que los que estamos aquí, seguramente la mayor parte de quienes nos escucharán serán profesores UNAM, me gustaría preguntar como, doctora Tania, ¿qué rol puede jugar esta cultura institucional en la forma en la que se da o recibe la realimentación? Y si esto influye de cierta forma, ¿cómo podríamos transformarlo para favorecer o ir con esa dirección de favorecer el aprendizaje? Sí, yo, bueno, creo que el papel de la cultura institucional es fundamental realmente para todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algo que antes de contestar esta parte, em, creo que es fundamental tener esta concepción de que la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la realimentación no son elementos separados, ¿no? Y aunque lo decimos, a veces se queda en discurso, pero en las prácticas, ¿no? Terminamos haciendo estos procesos en compartimentos, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Eh, y esto es fundamental, porque si seguimos pensando y seguimos eh, haciendo los programas, las asignaturas, los planes de estudio, etcétera, con esta concepción, va a ser muy difícil poder realmente integrar la realimentación en los procesos que nosotros queremos integrarla, ¿no? Entonces, bueno, sí, la cultura institucional, pues, detenta eh, genera estructuras, detenta discursos, que a final de cuentas eso se convierten en una práctica, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que tomar en cuenta cuáles son estas concepciones culturales de la institución, y en este sentido, cuáles son las concepciones que se tiene de la evaluación, de la docencia, del aprendizaje, de la enseñanza, para ver de qué manera esta cultura institucional nos promueve realmente incorporar la realimentación y la evaluación y hacer un engarzado de este proceso, que es una situación procesual, o los discursos y las prácticas institucionales van en sentido contrario y nos dictan o nos estructuran o los dispositivos que tienen para estructurar a las personas a los agentes involucrados en estos procesos, nos van generando espacios más bien divididos, dicotomizados, y en ese sentido, pues es mucho más difícil poder llegar a este tipo de prácticas que en el fondo lo que nos piden a gritos es tratar de incorporar, tratar de hacer un tejido en los procesos educativos, ¿no? O sea, si podemos cortar, si podemos em, mejorar, si podemos cambiar esta visión dividida del proceso educativo, creo que vamos en muy buen camino para poder incorporar, por ejemplo, la realimentación a todo el proceso, ¿no? Ahí me hizo pensar que yo creo que es muy importante revisar, por ejemplo, los modelos bajo los que están sustentados los planes educativos en las diferentes instancias, ¿no? En el caso de la FENO, por ejemplo, tiene ese aspecto del socioconstructivismo justo, y entonces desde ahí se podría todavía más justificar esa parte de ir permeando hacia ese sentido, ¿no? De ese aprendizaje socioconstructivista, donde estamos reflexionando nosotros solos, con los demás, con el contexto, etcétera, ¿no? Sí, solamente irían un poco decirte, sí, que a veces tenemos em, eh,
en los planes o en los documentos o en las ideas algunos planteamientos educativos de una manera, pero a veces en la práctica se llevan otros. Sí, bueno, hablaremos del currículum oculto, formal, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es importantísimo, ¿no? Para que debemos de tomar en cuenta si queremos hacer programas y queremos incorporar pues la realimentación al proceso educativo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, vamos a estar cerrando. Doctora Graciela, por favor. Gracias. Me hizo pensar Samuel hace un rato y me dejó dando vueltas. Samuel, sí, sí moviste aquí la cognición de manera horizontal. Mira, me quedé pensando en lo que decías. Hicimos un estudio, unos estudiantes llevaron realimentación, otros no. Y quisiera que quisiéramos un cierre en el tenor de las posibilidades que tiene el profesor de indagar sobre su práctica docente. Porque esto que dijiste me hace pensar mucho en que no tengo elementos de evidencia sólidos para tomar decisiones. Y a veces ahora que el profesor necesita dar el siguiente paso, también lo vamos dando con el marco de la evidencia a nuestro lado, porque los docentes, igual que los investigadores, caminamos en ese tenor. Hacer investigación evaluativa para la docencia, Samuel, sería importante para este cambio actitudinal de los docentes y también es una pregunta para Tania y por supuesto para Irian. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿no? Híjole, yo creo que sí, ¿no? O sea, Ujú, habrá que hacerlo porque muchos de los docentes, pues creo que a todos los niveles, ¿no? Nos gusta ver la evidencia, ¿no? No quiero que ser el conejillo de Indias de intentar ujú, algo que no está probado, ¿no? Y quiero decirles a todos los que nos escuchan, está probado, ¿no? O sea, ujú. funciona. El problema es, nos da a veces miedo, flojera, ¿no? Cambiar nuestro actuar, ¿no? Entonces, yo los invito así a intentarlo. Creo que esta parte de la evaluación o reflexión de nuestra práctica docente es bien difícil. Yo cuando se inscriben a nuestros cursos, siempre les digo, ya dieron el primer paso, ya están del otro lado, hagámoslo, ¿no? Porque ¿qué creen que este curso se me olvidó ponerle la palabra taller, ¿no? Y empiezo con práctica deliberada a dar modelos de realimentación y entonces al principio les cuesta un chorro de trabajo y al final dicen, me encantó. O sea, no sé si me va a dar tiempo en mi programa académico, pero te prometo que lo voy a intentar, ¿no? Entonces, quiero decirles, creo que vale totalmente la pena y creo que el actuar en la formación docente es porque la pregunta que le hicieron a la doctora Tania a nivel institucional tampoco está muy bien aceptada la realimentación. Entonces, inténtenlo. Claro, Ojalá que este conversatorio mueva por ahí la cosquilla para decir, me voy a subir ese bote porque, como bien lo decía la otra Tania, esto es indivisible, ¿no? Es claro, parte del actuar docente. claro, sería incluso un aspecto para motivar al profesor, ¿no? Claro que sí. Tania, ¿nos quieres comentar algo más? Ay, pues mira, realmente retomar lo que dijo Samuel en estos talleres, cursos que da, esos espacios, y recuerdas, Graciela, que lo hemos hablado también Ah, sí. en la parte de identidad docente, ¿no? Estos espacios, por ejemplo, que Samuel abre para los docentes, eh, donde ahí pueden hablar entre ellos, ¿no? Comunicarse, compartir las experiencias, hablar de la realimentación, pero en este escenario donde está el par que también los puede realimentar, ¿no? De compartir, yo creo que es fundamental para para poder lograr el capacitarlos y que los profesores reconozcan y sepan aplicar todos estos modelos, ¿no? Esta cuestión de interacción, de relación, yo creo que es lo que nos permite, más allá de claro que la cultura institucional ahí está y nos modela y todo, pero creo que son estos espacios donde se pueden romper en ese momento algunos elementos que nos obstaculizan para hacer el cambio, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Que me ha dado también mucho gusto escuchar a Samuel hablar de realimentación, porque es un Qué experto en esta padre. parte de este tema y de la simulación, que es fundamental.
No, y además, Tania, porque tú nos invocaste a todos con tu artículo. Ese artículo escrito nos trajo a todos a conversar y ahora nos ponemos nuevamente a ver que el artículo está en toda la vigencia, Ujú. para seguir tratando estos temas en la ausencia, ¿no? Muchas gracias, Tania. Gracias. Irian, Gracias, doctora. Yo cerraría con esta parte de, retomando un poco lo que comentaron, que muchas veces en los espacios, cuando el profesor está discutiendo acerca, por ejemplo, de cuáles van a ser los criterios de acreditación, pongámonos de acuerdo, este, y cuando hay alguna situación, problema, ¿no? Cuando los estudiantes tal vez se empiezan a quejar de no están siendo evaluados de la misma forma, eh, y entonces empezamos a hablar de la complejidad a veces también de estas nuevas generaciones y del abordaje de esas nuevas generaciones. Y justo caemos en esta parte de enfocarnos como en el error o en los aspectos negativos, ¿no? En lugar de verlo tal vez como, bueno, ya tengo el reto ahora de cambiar mi aprendizaje, cambiar mi enseñanza, con estas nuevas generaciones y estos nuevos modos de aprendizaje de los estudiantes. Y entonces es momento también de que yo docente aprenda, ¿no? Sobre cómo abordar ahora esto. Y entonces estos espacios en los que estamos estos docentes a veces compartiendo experiencias, creo que es importante justo también darnos el espacio de esa realimentación hacia los docentes y cómo podemos justo generar un cambio, como le decía la doctora Tania, ¿no? Generar un cambio en nuestra docencia por medio de la realimentación propia y aplicada a los estudiantes. Entonces, esa sería como mi conclusión, invitando, ¿no? A los que van a ver este conversatorio, de crear estos espacios en donde no solo hablemos de esas características que tal vez nos causan conflicto, ¿no? Entender a estas nuevas generaciones, sino también, bueno, ahora esto ya está. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo puedo ir cambiando este aspecto de la docencia desde el aula, en la simulación, en la práctica clínica, ¿no? Que todavía es más compleja en los hospitales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y pues muchas gracias por el espacio, doctora y doctora Tania, doctor Samuel, gracias por el espacio, porque esto siempre es importante darnos el tiempo para discutir este tipo de temas, compartir experiencias y desde las diferentes perspectivas, ¿no? Medicina, enfermería, psicología, pedagogía, ¿no? Eso es importante. Gracias. gracias a ti, Irian. Yo cerraría diciendo que podemos potenciar el sentimiento, ¿no? La relación de agencialidad. La realimentación puede potenciar la agencia del profesor y la agencia del estudiante. Les agradezco a ustedes infinitamente, al doctor Samuel Gutiérrez, a la doctora Tania Vives, a la maestra Irian Itzel y a la maestra Rosa que nos sigue ahí con su apoyo técnico. Y en nombre de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y nuestra directora, la maestra Rosa Marilis Zárate Grajales, les agradecemos mucho su participación. Maestros que nos escuchan, que van a escuchar este conversatorio, anímense, que aquí estamos todos para seguir conversando. Muchas gracias.